Muy buenas noches, como siempre vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, bendice esta charla que vamos a tener en tu santo nombre. Te pedimos que toda ella sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Evangelista, Ruega por nosotros. ven Espíritu Santo. Y envía desde el cielo un rayo de tu luz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a estas charlas de los martes. Formarse es combatir. Tenemos la última charla en relación a las 7 iglesias del Apocalipsis. Llegamos a las 2 últimas iglesias, que son Filadelfia y la Odisea. Y acabamos este pequeño ciclo de lo que es el Apocalipsis, que es muy extenso. Serán cosas que iremos viendo a lo largo del año. Iremos, sacando secciones del Apocalipsis e irlo avanzando poco a poco, para que de alguna manera lo podamos ir haciendo práctico en nuestras vidas. Recordar lo que Paola en algún momento mencionó, que el padre Miguel Ángel, sacerdote del Verbo encarnado, que ha comentado el Apocalipsis, ha sacado un comentario del Apocalipsis, siempre basado en la tradición. Lo importante de profundizar en el tema del Apocalipsis es que lo podamos llevar a la oración, que sea un tema meditativo y que luego tenga una aplicación muy práctica en nuestras vidas. De esto se trata. Entonces, ¿te parece entramos en el tema? Sí, muy bien. Muy bien. Empezamos entonces. Como siempre, recordar para las personas que nos escuchan tal vez por primera vez, que las 7 iglesias tienen un esquema, unos puntos que vamos a repetir, que se repiten para cada una de las iglesias, y son 8 puntos. El primero es un mandato que da Cristo resucitado, porque el Apocalipsis es justamente esa visión de Cristo resucitado de la historia de los hombres. Hay un mandato para cada iglesia. Luego, los títulos, el segundo punto son los títulos que Cristo se da a sí mismo, con los cuales se presenta. Después viene como un tercer punto una alabanza que le hace a la iglesia de acuerdo a la actuación que viene teniendo esa iglesia, tanto en el campo histórico, porque esas 7 iglesias estuvieron en un momento de la historia, pero también, como lo hemos dicho muchas veces, a toda la iglesia universal de todos los tiempos, que es lo que Juan quiere decirnos. Un cuarto punto, una reprensión, porque claro, no todo es bueno, hay puntos donde no se está obrando bien como iglesia y Cristo reprende. Quinto, una exhortación, donde siempre invita a dejar de hacer las cosas malas y a perseverar en el bien o a dedicarse a hacer el bien. Sexto, hay un castigo, y este castigo siempre llega como castigo medicinal, pero es un castigo cuando esa iglesia pues no cumple con las cosas que tiene y que está llamada a hacer de acuerdo a la exhortación de Cristo. Un punto séptimo, que es un proverbio en donde es constante en las 7 iglesias, se les invita a escuchar. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces está diciendo, es Cristo resucitado, pero es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios el que está transmitiendo todo esto, y se nos invita a que escuchemos y estemos atentos. Y el último punto es el premio escatológico. Pues claro, Cristo resucitado premia. Entonces es la motivación mayor que tenemos todos, esa vida eterna. Todos los premios están relacionados con esa sobrenaturalidad, con esa vida eterna. Y vamos entonces a ir mirando en la iglesia de Filadelfia y en la iglesia de la Odisea cómo son estos 8 puntos de la estructura de las iglesias.
Y volver a repetir también que quien habla aquí es Cristo resucitado. También fue una motivación para hacer estas charlas sobre las 7 cartas, ya que estamos en Pascua, pues es Cristo resucitado el que habla en el Apocalipsis, diferente al Cristo de los Evangelios, que ya estaba aquí en la tierra, estaba con nosotros, todavía no había subido al Padre, pero aquí ya está Cristo con el Padre. Y también que, como decía Henry al comienzo, la motivación es que el Apocalipsis sea para ustedes, como lo ha sido para nosotros, un libro que nos lleve a la oración. No es un libro de, lo he repetido 1000 veces, de tragedias, de bestias, ni de dragones. San Juan no lo escribió para asustarnos, no. La motivación más grande de San Juan es que perseveremos en la fe y que estas cartas a las 7 iglesias no solamente fueron esas iglesias del siglo I, es una carta para la iglesia de todos los tiempos y que realmente es un libro muy actual, muy actual. Vamos a empezar, como siempre lo hacemos, de una manera muy gráfica. Las 2 últimas iglesias aquí en este pequeño gráfico, espero que se vea, ahí está. Hemos visto que se ha hecho este trayecto y estas son las 2 últimas. Aquí está Filadelfia y aquí está la Odisea, las 2 últimas. Era un trayecto de caminos importantes, por lo cual esas ciudades eran muy importantes. Vamos a estar aquí con Filadelfia y aquí con la Odisea. Primer dato que damos con respecto a Filadelfia, un poco para ubicarnos, pues se trataba de una ciudad que fue fundada por Átalo II Filadelfo, por eso recibe el nombre de Filadelfia, porque fue fundada por Átalo II Filadelfo, quien le da su nombre alrededor del año 159 a 138 a.C., fue destruida por el terremoto del año 17 después de Cristo, la reconstruyó el emperador Tiberio, romano. Se distinguía por el culto pagano a Dionisio. Dionisio era un dios del vino, de la embriaguez. La comunidad cristiana era buena y en tiempo de Ignacio, seguramente se refiere a San Ignacio de Antioquía, gozaba de gran reputación. La ciudad albergaba a un poderoso grupo de judíos. En una carta, o dice mejor el padre Bartina, quien comenta aquí, es una carta espléndida, no tiene reprensión de ninguna clase. En cambio, hay en ella una sobreabundancia de promesas y de recompensas. Los cristianos eran pocos y de baja condición social. Entonces recuerden que hay algunas cartas, en el caso de Filadelfia, y también estaba esta primera, Esmirna y Filadelfia no tienen ese cuarto elemento de la estructura de todas las iglesias, que es la reprensión. Como una regañina. Como una regañina, como, ¿no? Pues no, aquí Cristo es bastante bondadoso con estas iglesias porque da la impresión que vienen haciendo bien las cosas de cara al ojo de Cristo resucitado. Entonces, empieza el mandato que dice, y al ángel de la iglesia que está en Filadelfia escribe. Recuerden que cuando dice ángel, se está refiriendo al obispo. Como si dijera al obispo de la iglesia que está en Filadelfia, escribe. Y vienen los títulos de Cristo. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie podrá cerrar, el que cierra y nadie podrá abrir. Ahí están los títulos. Vamos a meditar un poco en estos títulos. Aquí son 3. El primero es santo, propio de Dios y equivale a Yahvé. El segundo es verdadero, auténtico, genuino. Aquí implica, nos dice el Padre, constancia en las promesas viejo-testamentarias que desembocan en la iglesia sucesora de la sinagoga. Es decir, cuando está hablando en este título de que santo, verdadero, es verdadero en el sentido de que Dios no destruye la historia de la salvación, ni destruye la historia de nosotros como seres humanos. Voy a intentar explicarlo. Dios mediante, cuando nosotros lleguemos a la eternidad, cuando lleguemos al cielo, no va a ser como si Dios borrara
toda nuestra historia y somos como unas personas distintas de lo que fuimos aquí en la tierra. Claro que seremos distintas en el sentido de que estaremos participando de la divinidad, pero ciertamente todo ese pasado hace parte de nosotros porque Dios no destruye nuestra historia porque es verdadero. Dios es verdadero y de esa historia, de esas ruinas, ha hecho un monumento a su gloria y hace gloria en nosotros. Pues aquí está hablando de eso, que justamente implica constancia en las promesas que vienen desde el Antiguo Testamento y que ahora se hacen actuales en la iglesia. Entonces no es como cuando él dice, no he venido a abolir la ley, Viejo Testamento, sino a darle plenitud, Nuevo Testamento. Entonces no es que destruya, sino que le da esa perspectiva. Sí, después dice el Señor, conozco tus obras. Y esto que prácticamente se lo dice a todas las iglesias, conozco tus obras. ¿Me adelanté? Claro. Acabamos de dar un salto, pero ya vamos a llegar a eso, porque falta todavía algo de los títulos de Cristo. A ver, ¿qué más? El tercer título es el que tiene la llave de la casa de David. Hay una alusión también veterotestamentaria, como Eliakim llevaba las llaves de David en la corte de Ezequías, de esta manera Cristo las lleva en el reino de Dios. No se olviden que en toda la redacción del Apocalipsis, siempre San Juan, al escribirlo, toma cosas del Antiguo Testamento. En este caso, este título, el que tiene la llave de David, la está conectando con el Antiguo Testamento de acuerdo a este pasaje en que Eliakim lleva la llave de David en la corte de Ezequías. Entonces, es un título mesiánico. La casa de David, que es ahora el reino de Dios. Cristo tiene completa autoridad en admitir o excluir de la ciudad de David, de la Nueva Jerusalén y de la iglesia, ¿no? Él es el que tiene el poder. ¿Quién entra y quién no entra? Por eso vemos como en San Juan dice, yo soy la puerta. Esto de la puerta es muy importante, este título que se da al Señor, yo soy la puerta. Yo soy la puerta y el que no entra por la puerta es un ladrón. Todos los que no han entrado por la puerta son ladrones, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos vamos dando cuenta, Él tiene las llaves de David. Entonces, los tres títulos, es decir, que sea santo, verdadero y que tenga la llave de David, están puestos para fundamentar lo que se va a decir en los versículos 8 y 9 acerca de los judíos. Ya lo vamos a ver. Entonces, ahora sí, si tú quieres, ahora sí el comentario de las obras, porque justo el versículo 8 empieza con sé tus obras, y ya después yo entro con lo que dice el Padre Bartolo. Esto es interesante, el comentario también del Padre Miguel Ángel Fuentes, del Verbo Encarnado, porque también nos muestra el Apocalipsis de manera personal. No estamos hablando de iglesias de hace 20 siglos, o incluso si no lo tomáramos como la iglesia actual, también es bueno que nosotros nos confrontemos con nosotros mismos y que todas nuestras obras son vistas por Dios. Esto ya lo habíamos comentado en los otros programas, pero es que aquí lo vuelve a repetir. Todas nuestras obras están sopesadas y están juzgadas por Dios. ¿Será que caemos en cuenta de eso todos los días? ¿Será que caigo en cuenta de eso cuando peco, cuando me porto mal? Y si esto le dice a Filadelfia, pues suena como algo hermoso, como porque los de Filadelfia estaban haciendo las cosas bien, pero en Sardes, la iglesia que comentamos la semana pasada, le dijo la misma frase, conozco tus obras, pero esto les sonó espantoso a Sardes porque es que estaban haciendo cosas muy malas. Pero qué bueno que también nuestro Señor en lo bueno, pues sintamos eso, ¿no? Conozco tus obras, vas bien, vas bien. Si me permites hacer una acotación breve, pero para que la tengamos en perspectiva, lo que va a venir ahora y que ya nos va a comentar aquí Paola con el Padre Miguel Ángel, es una gran alabanza. Y en esa gran alabanza, que va del versículo 8 prácticamente hasta el versículo 11, ya nos vamos a dar cuenta, esa gran alabanza tiene varias promesas que son temporales y al final una promesa que es escatológica. Se los dejo así para que luego lo podamos entender. No, solamente la pregunta a nivel personal que cada uno debe hacerse es, si Jesús me dice esto a mí,
conozco tus obras, ¿esto me asusta o me serena? Claro. Es bueno que nos preguntemos eso. ¿Me asusta o me serena que Jesús conozca mis obras? Porque el que está en gracia de Dios, tal vez como los de Filadelfia, estoy en paz contigo, Jesús. Tengo tu gracia, Jesús. Gracias, Dios mío, porque busco esa gracia a toda hora, porque el reino de los cielos me lo juego todos los días, porque no sé el día de mi muerte, porque no tengo mi vida comprada, porque me abandono a ti, me abandono a la divina providencia. Pero en el caso del que se asusta cuando Dios me dice, conozco mis obras, es que algo debes, algo temerás, algo estás ocultando, no hay honestidad, no hay sinceridad, mientes. Y fíjate, Paola, que eso Entonces, está claro desde el principio con la historia de Caín y Abel. Cuando ambos le presentaban ofrendas al Señor, exacto. agradó a Dios la ofrenda de Abel, pero no agradó la de Caín. ¿Por qué? Porque el comportamiento de Caín era esconder. Por eso el Señor le dice, no es cierto que si andaras en el bien, como diciéndole, si estuvieras haciendo el bien, si no estuvieras escondiendo cosas, pues no te das cuenta que si no haces eso, el pecado está ahí, acechándote, pero tú lo puedes dominar, le dice. Y sin embargo, él decide esconder. Entonces siempre tenemos esa opción. Exacto. Las obras, para Caín es malo que Dios conozca esas obras, pero para Abel es una bendición, es una bondad. Exacto. Bien, entonces nos va a decir el Padre aquí que en este pasaje se contiene la primera magnífica promesa temporal y está dividida en 3 partes. Pero voy a leerlo. No has leído la Vamos a leerlo, esa parte de la alabanza. Sé tus obras. Mira, fíjense que van a haber 3 miras. Mira, he dejado delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, puesto que poquita fuerza tienes y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Segundo, mira, voy a concederte parte de la sinagoga de Satanás, de los que dicen de sí mismos ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y un tercer, mira, en ellos haré de suerte que vendrán y se posternarán delante de tus pies para que conozcan que yo te amo. Hasta ahí. Versículos 8 y 9. 3 miras. Vamos a ver esas 3 miras que hacen parte de esa alabanza y que tienen incluidas promesas. La primera, una puerta abierta. Se le da un significado como de una oportunidad de predicar con fruto el evangelio, que se dan circunstancias propicias para que el esfuerzo misionero sea eficaz. Jesús asegura la puerta abierta, aunque la iglesia no tenga suficiente fuerza, que sea, por eso le dice, mira, he dejado delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, puesto que poquita fuerza tienes y has guardado mi palabra. De alguna manera está diciendo, no importa que seas pequeño, que da la impresión de que eres pequeño, que tienes pocos dones con respecto a las demás, pero con esa poquita fuerza has sido fiel. Tu fortaleza está, como dice San Pablo, en ser débil. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es tu fortaleza. Sí, aquí el Padre Miguel Ángel, aquí hay otra traducción. Es bueno también tener diferentes traducciones porque también enriquece bastante. Dice, porque aunque tienes poco poder, tú dices, tienes poquita fuerza, y aquí dice, tienes poco poder. Claro, se nota que la iglesia de Filadelfia, pues, tal vez políticamente, socialmente, pues no era la gran cosa, pero eran fieles. No, eso es lo más Paola, importante. a nivel eclesial, puede que fuera una iglesia que no fuera tan grande como una iglesia que puede La Éfeso, Pérgamo. Claro, que lo vamos a ver más adelante porque el padre Martina lo comenta en la Odisea. ¿Cómo era la iglesia de la Odisea? Pues Filadelfia no tenía, digamos, esa cosa ostentosa. Como lo hemos dicho en otros programas, era el resto fiel, tenía lealtad a Cristo. Y lo bonito es que le dice, porque aunque tienes poca fuerza, no solo has guardado mi palabra, sino que no has renegado de mi nombre. Porque una cosa es guardar la doctrina
ser fiel en la doctrina, pero luego, ante la menor circunstancia, salir corriendo y renegar del nombre de Jesús. Aquí cada quien póngase en el lugar de esa iglesia de Filadelfia. Aunque somos pequeños, si se nos pide fidelidad de Cristo, tenemos que permanecer firmes, por más pequeños que seamos. Obviamente eso no se logra con una fuerza humana. Tenemos que pedirla de lo alto, que sea el Espíritu el que nos asista. Entonces, ahí está eso. Y se promete, venimos al punto en que dice el segundo mira. Otra cosa, que aquí Jesús dice, mira que he abierto una puerta. Y como tú dijiste, Jesús te llama a sí mismo la puerta. Recuerden Juan 10, ¿no? Todo lo que es el buen pastor y las ovejas, pero él se llama la puerta. Y que si Cristo abre esa puerta, ¿quién la va a poder cerrar? Miren, es tan No sencillo. se puede cerrar esa puerta si Cristo la ha abierto, Claro. no se puede cerrar. Y Cristo llama a los que quiere, y Cristo llama a los que son más pequeños y más nada con respecto al mundo, justamente para confundir la sabiduría del mundo. A Dios le encanta hacer esas cosas, y es un elogio el que le está haciendo aquí a la iglesia en ese sentido. Exacto. Mira el segundo mira, que decíamos es, mira, voy a concederte parte de la sinagoga de Satanás, de los que dicen de sí mismos ser judíos y no lo son, sino que mienten. Se promete a Filadelfia la conversión de los judíos de la ciudad. Le está prometiendo que esos judíos se van a convertir. Ellos se llaman a sí mismos sinagoga de Yahvé, los judíos, pero no dicen verdad, porque el que actúa contra Cristo y su obra, que es la iglesia, va contra Yahvé y hace causa común con Satanás, el enemigo por antonomasia de Cristo. Recuerden que hay muchos pasajes, bueno, no sé si muchos, pero hay algunos pasajes en el Evangelio donde el Señor les llama sinagoga, vuestro padre es el demonio. Se lo dicen los fariseos. Se los dice a los fariseos. Vuestro padre no es mi padre, vuestro padre es el demonio. Por estas obras que estaban haciendo, por esta oposición a la fe, a la gracia santificante que trae Cristo. Y viene el tercer mira, que es mira en ellos, es decir, en esta sinagoga de Satanás, en esos judíos, haré de suerte que vendrán y se prosternarán delante de tus pies para que conozcan que yo te amo. Las palabras que siguen, estas que acabo de citar, contienen una clara alusión a la profecía de Isaías. Recuerden, Juan siempre va al Antiguo Testamento. Los judíos, por ser pueblo de Dios, tenían que esperar el homenaje de los gentiles. Era todo lo contrario. Los judíos estaban esperando el homenaje de los gentiles. Pues bien, este homenaje lo recibirán ahora los cristianos, que son el nuevo Israel de Dios. Lo acatarán los judíos por haberles precedido a ellos mismos en la fe. Su homenaje será la mayor edad de los cristianos y al amor de Cristo. Es decir, ahora los que van a tener que venir, entre comillas, a los pies de los cristianos, será el pueblo judío que ha rechazado a Cristo. Esto tiene una imagen escatológica muy importante que la podemos leer en la carta a los Romanos de San Pablo, cuando San Pablo nos dice que el pueblo judío, cuando venga el Señor en la parusía, antes de la parusía, buena parte del pueblo judío, de los que son fieles, esos se convertirán. Y que eso es un misterio. En ese sentido lo digo porque no se trata aquí de hablar mal de los judíos como pueblo. Cuidado, porque Jesús es un judío. Claro. Y eso no lo podemos desconocer. La Virgen María también. Son su pueblo y hay una promesa y una alianza, pero hay un velo que los cubre en este momento que solamente se descubrirá antes de la parusía y vendrá su conversión y traerán cosas grandes. Pero por ahora tienen ese velo, ¿no? Y es increíble, pero aquí el mismo Jesús dice que esos judíos se van a prosternar delante de sus pies, o sea, delante de los cristianos. Los judíos se arrodillarán ante los cristianos. ¿Lo está diciendo aquí el mismo Jesús? Así es. Vamos entonces ahora a una parte de la alabanza. Es muy bonita porque va a decir... que es en el versículo 10, puesto que guardaste mi palabra de perseverancia,
también yo te guardaré de la hora de la prueba, que está a punto de venir sobre la ecumene toda para probar a los que habitaban sobre el orbe. Esto casi que parecería como una promesa escatológica del Señor. Da la impresión de que también podrían ser en nuestros tiempos. Siempre ubiquémonos que tiene una interpretación histórica, pero que avanza también hacia futuro. Sin embargo, siempre hay que ir a la historia para entender un poco, porque aquí hay promesas que son temporales y otras que son escatológicas hacia futuro. Veamos lo que dice el padre Bartina. Contiene la segunda promesa temporal a los filadelfos. Estos han guardado cuidadosamente la palabra de perseverancia de Jesús, es decir, su evangelio, la palabra de perseverancia, observado perseverantemente a pesar de las dificultades. El evangelio vivido ejemplarmente por Cristo. Cristo les guardará de las pruebas que han de venir, que son las plagas que se anunciarán en todo el decurso del Apocalipsis. Cuando vengan todas las plagas, recuerden todo lo que viene con los 7 sellos, con las 7 copas, etc. Por lo menos se ha de entender de una ayuda espiritual eficaz que les haga vencer a Satanás. En lo restante del Apocalipsis, cuando se hable de los habitantes de la tierra, se entenderán los hostiles a Cristo, por tanto los no cristianos. Entonces, yo creo que esto es importante entenderlo, porque cuando él dice, como guardaste mi palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba, que está a punto de venir sobre el orbe, para probar a los que habitan en el orbe. Te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué significa eso? Nosotros que somos a veces muy temerosos, y vamos a decirlo cobardes, porque nos preocupamos más de nuestra vida material que de nuestra vida espiritual, y estamos pendientes de que no vaya a acaecernos ninguna desgracia ni ningún rasguño, pero no nos preocupamos igualmente de nuestra vida espiritual. Y aquí lo que nos está diciendo el padre Bartina es que la promesa más importante es el rescate, el tenernos prevenidos con respecto a la muerte eterna, a la condenación. Recuerden que todo el Apocalipsis está hablándonos como advertencias para que cambiemos de mentalidad, cambiemos de vida de cara a la vida eterna. Puede que también preserve la vida natural, de la muerte natural, sí, ¿por qué no? Pero no es lo más importante, porque cuando nosotros pensamos solamente en esa muerte natural, entonces es cuando empezamos a hacer cábalas. Si será en nuestro tiempo, si nos vamos de aquí y nos vamos por allá a otro lado para que no nos pase nada, pero ¿y cuál es la misión que Dios nos tiene a cada uno? Porque si nos tiene para estar en determinado lugar y huimos de ahí, estamos incumpliendo esa voluntad de Dios. Entonces aquí hay que preguntarse en esencia qué es lo que Dios quiere de nosotros y cuál es el mensaje espiritual que trae esta frase de preservación, preservarnos de la hora. Uno se acuerda, por ejemplo, en el momento en que el Señor tiene esa tentación en el huerto de los olivos, o cuando está con los apóstoles y dice, es que acaso no voy a vivir esa hora, a beber ese cáliz que mi padre, por el cual mi padre me ha traído, es que no lo voy a beber. Mira, estaba pensando ahorita que estás hablando, pruebas han habido para los católicos en todos los 20 siglos, pero muy especialmente en las revoluciones, cuando el ateísmo quiere destruir una sociedad católica. Ahorita con mis hijas, con una de ellas estamos estudiando la Revolución Francesa y los católicos franceses de aquel tiempo, 1789, cuando estalló esta revolución, pues es que tuvieron la prueba enfrente, especialmente los sacerdotes. A los sacerdotes se les obligó a juramentar, digamos, como hacerse empleados de esa nueva república que nacía. Ya no eran servidores del Papa, obedientes al Papa, tenían que ser obedientes al gobernante que estaba en ese momento.
Y es increíble, pero muchos sacerdotes juramentaron, pero los que no quisieron obedecer esa ley inicua, sino ser fieles al Papa, a Roma, se les llamó los refractarios. Entonces empezó una lucha encarnizada de soplar, de acusar a todos los curas que hacían la misa como en las catacumbas, escondidos en granjas, escondidos en lugares lejanos con otros católicos, y a quien le pillaran, pues a la guillotina. Era asesinado por traición a la patria. Entonces, ejemplos así a mí me hacen pensar mucho, porque ¿qué haríamos nosotros en ese momento si a mí un gobernante o un poder civil me obliga a renegar de mi fe? Y si no lo hago, me matan o matan a mi familia. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Me acobardo o doy mi vida por Cristo? A mí eso me hace pensar mucho, porque tal vez ahorita estamos en una sociedad como que se siente un poquito la persecución, no tanto como en otros países de Medio Oriente o en China o en África, que sí los están matando, los están quemando, pero ¿qué pasa cuando el día que nos llegue esa prueba? ¿Cómo respondemos nosotros ante Dios? Ante Dios, porque Él dice que Él nos va a guardar de la prueba, pero nos guarda si somos perseverantes. Si somos perseverantes, puede que me maten, pero me gano el cielo. Finalmente me gano el cielo. Hay una cosa, y es que no sabemos si llegará esa prueba o no, porque de hecho eso es un don también. Pero está claro que si llegase, no seríamos fieles ni estaríamos firmes si no somos fieles y firmes en las cosas pequeñas. Esto es muy importante, porque la posición que vayamos a tener cuando estemos ante un inconveniente de este estilo, de esta magnitud, se empieza a sembrar en las cosas pequeñas de cada día, en la casa, con los inconvenientes en el trabajo, con todas esas pequeñas cosas. Por algo estamos hablando de una iglesia que es pequeña, débil en apariencia, pero muy fuerte porque se ha cosido a fuerza de cosas pequeñas. A fuerza de cosas pequeñas puede llegar al martirio. Sí, pero aquí el Señor está diciendo una prueba que va a venir sobre el mundo entero. O sea, esto, por eso hablo de diferentes épocas. Vienen pruebas que son para el mundo entero. Ahí se probará nuestra perseverancia y nuestra fidelidad, que será fiel en la medida en que yo haya sido fiel, como dice Henry, en las cosas pequeñas, pero especialmente en la oración. Vamos avanzando. La verdad que nos podríamos quedar en Filadelfia, pero hay que seguir avanzando. Bueno, vamos un poco más rápido. Sigue una exhortación. Vengo pronto. Esa palabra, ¿no? El Señor lo repite muchas veces en el Apocalipsis. ¿Qué es pronto para el Señor? Pero Señor, han pasado 1000 años para el Señor son un ayer que pasó una vela nocturna. Exacto. ¿No? Vengo pronto. Mantén tenazmente lo que tienes para que nadie te quite la corona. Dice el padre Bartina, se trata de la segunda venida de Cristo, la parusía, que siempre está próxima para cada individuo realmente. Y uno dice, pero a ver, ¿cómo es eso, padre? ¿Cómo es que la segunda venida de Cristo, de la cual usted está hablando, siempre está próxima para cada individuo realmente? Pues muy sencillo, porque yo no tengo que esperar a que llegue la parusía ni el fin del mundo, porque cada uno de nosotros tiene asegurado el momento de su muerte. Y en el momento de nuestra muerte, que no sabemos cuándo es, vamos a tener a Cristo al frente. Esa va a ser asegurada, esa segunda venida de Cristo para cada uno en particular. ¿Cuándo vendrá para el orbe? Pues solo Dios Padre lo sabe, ya se lo dijo nuestro Señor muchas veces a los que le preguntaron. Pero como dice el Padre, está próxima para cada individuo realmente, para la comunidad también, en cuanto ha de guardar intacto el depósito de la fe. La comunidad está llamada a guardar intacto el depósito de la fe. Nosotros que somos parte de esa comunidad, estamos dispuestos a guardar ese depósito de la fe, a no dejar que cosas raras lo manchen, lo opaquen, que la iglesia se opaque. Por otra parte, la iglesia de Filadelfia solo merece alabanzas,
que guarde siempre la conducta que ahora lleva. Se va portando muy bien Filadelfia, es pequeñita y es fiel. Cada comunidad debe guardar pues tenazmente su sana herencia espiritual apostólica. Esto es un mensaje, si bien para todos los seres humanos, para todas las familias, mantener su tradición, su doctrina, pero también es un mensaje muy importante para todas las congregaciones religiosas que tuvieron su fundador y que deben conservar intacto el legado que el Espíritu Santo le pasó a cada fundador y vivirlo y transmitirlo en el tiempo. ¿Sucede esto así? Sabemos que muchas no. Sabemos que muchas no. Se ha relajado ese espíritu fundacional y aquí hay que ver lo que comunidad está llamado a guardarlo. Tiene que guardarlo. Y por eso es importante que los súbditos presten la colaboración a esas autoridades, a esos superiores que representan esa congregación, siempre y cuando, por supuesto, que esté llevando ese espíritu auténtico en la verdad por los caminos y los rieles que Dios quiere. Aquí el padre Miguel Ángel dice que ese vengo pronto es una advertencia para los descuidados, para los que no piensan ningún día de su vida en la muerte, ni siquiera piensan en la vida eterna. Dice, a nadie sorprende Dios a traición. Dios jamás nos va a traicionar. Él estará golpeando la puerta todos los días. El Señor a lo largo del Apocalipsis nos está diciendo, prepárate, estate listo. No sabes el día, no sabes cuándo. Y que la despreocupación por ese eterno porvenir es el pecado de este tiempo. Claro, estamos ocupados, pero en mil cosas, en TikTok, en las redes sociales, mirando televisión, la Copa Mundo, en fin, todos los deportes sabidos y por haber todas las películas que sean entretenidos, pero no nos preocupamos de ese eterno porvenir. Vamos al premio escatológico. Al que venza lo haré columna del santuario de Dios, de suerte que no quede fuera jamás. Y le inscribiré encima el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, la que va a bajar del cielo procedente de mi Dios, y el nombre mío nuevo. Quien tenga oídos, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Dice el padre Bartina, se trata, premio escatológico prometido será convertir al fiel perseverante, ojo, se nos pide que seamos fieles y perseverantes. ¿En qué se nos va a vamos a estar convertidos si conservamos esa perseverancia? En columna del templo de Dios. La mejor explicación está en el majestuoso templo dedicado a Yahvé, a modo del de Jerusalén, que tenía varios pórticos y numerosísimas columnas. Aquí se habla de lo más sagrado, como del santuario, que está en más estrecha unión con la divinidad. Es frecuente en el Nuevo Testamento la imagen de los cristianos que forman el templo de Dios, ¿no? Somos parte de la iglesia, cuerpo místico. El que haya sido fiel hasta el fin será una fortísima y elegante columna perpetua del templo celeste. Entonces, lo que nos está queriendo decir es que vamos a estar en la parte, digamos, más íntima del santuario, las columnas del santuario, las columnas del templo, en una permanente vista y comunicación con nuestro Señor. Así como somos esa iglesia, parte de la iglesia, miembros de la iglesia, en el cuerpo místico de Cristo aquí, allá lo seremos premiados en la parte más santa. Bueno. Luego dice que el nombre entallado, porque habla de al que venza lo haré columna de mi Dios, y luego dice, le escribí encima el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, dice el Padre, el nombre entallado de consagración perpetua será triple, el de Dios Padre, el de la nueva Jerusalén celeste y el de Cristo, 3 nombres promete, y comenta, las 2 señeras columnas que estaban junto al santuario del templo de Jerusalén tenían por nombre, una, fíjense que tenían un nombre esas columnas,
Una se llamaba Yaquín, es decir, Yahvé da y ha dado estabilidad. Y la otra Boaz, Yahvé da o ha dado fuerza. De modo parecido, Cristo pondrá un nombre a cada uno de los suyos. ¿De dónde Jesús se equipara con Yahvé? Esto es una cosa muy increíble que la dijimos muy al principio en las primeras charlas. Hay muchos títulos de Cristo en donde toma títulos que son dados en el Antiguo Testamento a Yahvé, a su Dios Padre. Aquí en el Apocalipsis asume esos nombres. Y lo que nos está queriendo decir es que Él es Dios, como su Padre, como el Espíritu Santo. Es sugerente considerar que Filadelfia tuvo distintos nombres. Primero, la ciudad del rey de Pérgamo se llamó Filadelfia, de su constructor. Segundo, recibió el nombre de Neo Cesarea en honor de Tiberio. Recuerden cuando dijimos al principio que Tiberio la había reconstruido. Tercero, el de Flavia, en honor de Vespasiano. Cristo da a los suyos un nombre glorioso y definitivo. ¡Qué bonito! Que vayamos a tener un nombre nuevo para toda la eternidad que solo Cristo sabe. En alguna parte lo habíamos comentado también de otras de las iglesias, y con el cual nos ama en la totalidad. Y si es nuevo, es que nadie lo ha tenido, solo yo. Es un nombre nuevo para cada uno, para cada salvado. Vamos a la Odisea. Terminamos ya con la iglesia La Odisea. Para mí es la más interesante de las 7 iglesias. Me ha llegado al corazón esta iglesia. Vamos a hacerlo un poquito acelerado para poder alcanzar a llegar hasta el final. Algunos datos: el emplazamiento era magnífico para las rutas terrestres de la antigüedad. Fundada por Antíoco II hacia el año 260 a 246 a.C., le dio el nombre de su mujer, la Odisea. Fue centro comercial y administrativo en época romana, sacudida por terremotos casi todas, destructores en el año 60 y 61 después de Cristo. 3 notas distinguían la vida de la Odisea. 1. Las fructuosas transacciones bancarias, de donde le venía una gran opulencia. Era una ciudad de banqueros. 2. Industria de los tejidos y las alfombras de lana negra. Industria textil. 3. Sede de una famosa escuela de medicina. Estas 3 características afloran en el mensaje del Apocalipsis. La carta es severa, pero está en ella admirablemente mezclada la energía con una fina ironía y una delicada ternura, sobre todo esto último. Es de verdad. Es increíble. Miren, nos vamos es la peor de las 7 iglesias. Es la oveja negra, por algo hacían lana negra. Sí, es la que Esta es la oveja negra. se recibe, no tiene ni una sola alabanza, pero yo personalmente me siento identificada con esa pobre iglesia. En muchas cosas, y lo mejor es que Dios tiene alguna cosa con las ovejas negras. Le gusta ir a perseguirlas, como en la palabra de la oveja. Es que la noticia es como la oveja perdida. Bien, y dice, como siempre, y al ángel de la iglesia que está en la Odisea escribe: estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Son los títulos que que Jesús se da a sí mismo. Recordemos que Jesús se inventa unos títulos maravillosos aquí en el Apocalipsis. Soy el Amén, que está en Isaías 66:16, donde se llama a Yahvé el Amén. Jesús se llama soy el testigo fiel, el veraz. Jesús no nos miente jamás. Y también él se llama soy el principio de la creación de Dios. Dice San Pablo que por Cristo se hicieron todas las cosas. Y estos 3 títulos preparan la fuerte reprensión que viene a continuación, que pecaba de autosuficiencia religiosa errada. ¿No les suena a alguna iglesia hoy en particular? Autosuficiencia religiosa errada. Había mucha opulencia en esa iglesia, mucha cosa material, pero de religión ya estaban un poco desviados. Bien, se pretende subrayar las... entonces viene ahora este pasaje que es la reprensión. La reprensión. Sé tus obras, que no eres ni frío ni caliente, eso que tantas veces hemos escuchado. Ojalá fueres frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte por mi boca. Fuertísimo. Dice el padre Bartina:
se pretende subrayar las náuseas provocadas por el agua tibia. En el sentido del agua tibia cuando uno se la toma. Uno se toma algo frío o se toma algo caliente, pero cuando se toma algo tibio da náusea. Eso es una reacción natural. Alonso, cita el padre Martín Alonso, ha estudiado detenidamente el sentido que se ha de dar a la tibieza en este pasaje. Ahora le va a dar una interpretación, digamos, teológica. Después de un pormenorizado análisis de la historia de la exégesis, viene a concluir, aportando además razones intrínsecas, que se trata del pecado mortal y no del venial. A mí me sorprendió esto, porque lo primero que se le puede a uno venir a la mente es que ese pecado venial, perdón, que esa tibieza es un flirteo, un coqueteo que tenemos ahí constante con el pecado venial, del cual no nos queremos desinstalar porque decimos, bueno, pues como es pecado venial, pues la cosa no está tan grave. Pero resulta que esto puede ser pecado mortal y no lo sabemos. Porque para que el Señor utilice algo tan fuerte como para decir, estoy a punto de vomitarte, no creo que sea por un pecado venial, porque nosotros por la fe en la catequesis sabemos que un pecado venial se borra con una oración de un Padre Nuestro, de una Ave María, cuando vamos a la Santa Misa con la señal de la cruz. Entonces tiene que ser algo más complicado. Y entonces este análisis tiene peso. Bueno, dice el padre Miguel Ángel que es uno de los epítetos más deshonrosos del Apocalipsis, el que le da a la Odisea. Fíjese que el Señor no trata tan mal a los ateos, a los antirreligiosos de otras iglesias, pero al tibio es que sí que le da muy duro el Señor. Porque los que abrazan una causa mala tienen a su favor que abrazan una causa. Eso es lo bueno de los malos, que están abrazados con la maldad, pero están abrazados a esa causa mala. Pero el tibio no. El tibio es indiferente. El tibio es neutral. Y fíjese cómo Dante, es un ejemplo que me encantó, que lo pone aquí el padre Miguel Ángel, cómo Dante refleja a los tibios en uno de esos círculos del infierno, en la Divina Comedia. Dante condenó al vestíbulo del infierno con el nombre de Ignavia a los Ignavi, o sea, los neutrales, los incapaces de jugarse, los personificó corriendo eternamente detrás de una bandera que gira tan velozmente que no se puede ver bien a quién representa. Marchan detrás de un capitán que no se sabe si es Dios o es el demonio. Los tibios nunca se comprometieron con nadie. Ahora pelean sin saber a favor de quién o en contra de quién lo hacen. Son, dice el poeta, los tristes que jamás estuvieron realmente vivos. Por eso hay que leer poesía, porque es que los poetas definitivamente definen las cosas de una manera tan cortita, sí. Lo condensan todo, pero con unas palabras que son contundentes. ¿Sabe qué es un tibio para Dante? Los tristes que jamás estuvieron realmente vivos. Uy, qué fuerte, qué fuerte. El pecado de los laodiceos era la asedia, la tremenda asedia que mata el alma de aburrimiento y de fastidio ante el bien divino. ¿Conocemos gente tibia? ¿Somos tibios nosotros? ¿Sufrimos de asedia ante las cosas de Dios? ¿Me aburre Dios? ¿Me aburre el rosario? Esa repetidera que tanta gente machaca. No es así, ¿no? El rosario no es una repetidera, para nada. Pero fíjense que de eso está lleno el mundo, ¿no? Y que nosotros muchas veces, pues corremos detrás de una bandera que no sabemos si es la de Dios o es la del diablo. Vamos a la reprensión para entender esa estructura de explicación que da San Juan a esta iglesia de por qué Cristo la quiere vomitar. Ya que dices que rico soy y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que tú eres el desdichado y el miserable que está pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo adquieras precisamente de mi oro refinado al fuego, para que te enriquezcas, y vestidos cándidos para que te cubras y no se te vea la vergüenza de tu desnudez, y colirio
para ungir tus ojos a fin de que veas. Hasta ahí. 3 razones poderosas. Va a decir el Padre. 3 cargos presenta Jesús, en concreto contra la iglesia de la Odisea, y a la vez da posibilidades de curación. Fíjense que es Padre. No solamente nos está reprochando eso, sino que nos está diciendo, oye, tú eres esto, pero haz esto. El castigo medicinal. Como un buen médico y un buen padre. El primer cargo, su riqueza material, y la suya, que es grandísima, es fruto de sus transacciones. Ya hemos visto a qué se dedicaba la Odisea, ¿no? Muy buena banca, Banqueros. bueno, seguimos. Ellos, opulentos, materiales, son en realidad pobres. El remedio está en que compren oro refinado, de genuina riqueza, al mismo Cristo Jesús. Este oro es un don espiritual que Cristo da a sus seguidores, en virtud del cual quedan constituidos ricos sobre toda cosa. Un Francisco de Asís. Sí, y aquí dice el Padre que ese oro que debemos comprarle a Jesús es la gracia divina. La gracia santificante. Es la gracia santificante y que solo Jesús la puede vender. Nadie más puede darnos la gracia divina. Solo Jesús, hay que comprárselo a él. Es oro la gracia divina. Ahora, luego cuando le dice lo de los vestidos cándidos para que se cubra y no muestre su vergüenza, su desnudez, los vestidos blancos se dicen en oposición a las espléndidas y valiosísimas telas negras u oscuras de los laodicenses. El blanco es símbolo de la gracia que cubre resplandecientemente la miseria de la naturaleza humana caída. Tantos pasajes estos que van con trajes blancos, ¿quiénes son? El colirio, ahora viene cuando le dice, y colirio para ungir tus ojos a fin de que veas. El colirio era un compuesto de varios ingredientes que se empleaba para curar los males de los ojos. Se alude aquí a los famosos polvos frigios de la escuela médica de la Odisea, ¿recuerdan? Que también está lleno de una excelente escuela de medicina. Estos polvos, en pomadas o aceites, se han de instilar en los ojos o bien ungirlos. Con esto se nos da la última razón del mal estado espiritual de la iglesia laodicense. Hoy diríamos que tenemos seguros médicos por todos lados. Esos son nuestros colirios. Tenemos seguro para esto, seguro para aquello. Soy capaz de ponerlo todo, perdóneme si voy a ser muy exagerado, si se me parte la uña, tengo que tener asegurada mi uña, porque si no, no me siento tranquilo. Pues es lo mismo, es exactamente lo mismo. Eso lo único que está diciendo en sentido extremo es que no me fío de la providencia y no me fío de Dios. Yo no estoy yendo contra los que tengan su seguro de salud. Hay cosas que son necesarias, pero también hay cosas en las que uno se pasa. Y los de la Odisea estaban pasados, en muchos sentidos. Su estado total se cifra en 3 palabras, nos dice el padre Martina: pobre, desnudo y ciego. El remedio es el resultado de la unción espiritual. Darse cuenta del mal estado en que está, conocerse a sí mismo y, por contraste, apreciar, desear y adquirir las riquezas de Cristo. Fíjense que pone 3 tareas. Primero, darse cuenta del mal estado en que está. El principio de la sabiduría es reconocer la miseria que somos. El que no puede reconocer que está lleno de miseria no tiene principio para convertirse, no tiene principio de sabiduría. Necesitamos reconocer lo que somos. Una vez que reconocemos lo que somos, necesitamos conocernos a nosotros mismos, los dones que Dios me ha dado, las faltas que yo tengo, y al final llenarme de la gracia. Como dicen muchos padres de la vida espiritual, yo no puedo verter gracia santificante en un recipiente que está lleno de un agua oscura. Necesito sacar esa agua oscura primero para que la gracia entre. Y sigue una advertencia reveladora en el versículo 19. Yo a cuantos amo reprendo y castigo. Ahí está una de estas sentencias para los que dicen, no, Dios no castiga. Sí, aquí lo está diciendo Cristo resucitado. Yo a los que amo reprendo y castigo. ¿Queremos ser amados de Cristo? No, Señor. Por favor. Sin reprensiones y sin castigo, sí. Pero no, porque el Señor dice que a los que ama reprende y castiga. La frase está tomada de los sapienciales.
donde dice, Proverbios 3:12, pues Yahvé reprende a quien ama y aflige al hijo que le es querido. Pero aquí nos dice el Padre, el verbo amar implica mucho más sentimiento y pasión de lo que quiere decir en el libro de los Proverbios. Se emplea deliberadamente un verbo que entraña contenido emocional. O sea, no nos lo está diciendo como una frasecita de que te quiero mucho, como son a veces nuestras frases. No, nos lo está diciendo como se dice en el lenguaje bíblico, con las entrañas. No en vano te he amado, a precio de sangre, te he parido, nos puede estar diciendo, de las entrañas. En la exhortación... Iba a decir algo sí. antes. Bueno, yo en mi traducción tengo, yo a los que amo los reprendo y corrijo. Esfuérzate pues y arrepiéntete. Qué amoroso es el Señor. O sea, esta es la iglesia a la que más duro le da el Señor. Sí, viene pues, pero le dice esto, o sea, le está diciendo, siempre hay remedio. Pero yo te amo, o sea, yo te amo. Esto es para a todas aquellas personas que de pronto pueden estar pensando, es que mi pecado es tan grande que Dios no me puede perdonar. Pues coloquémonos como laodiceos, ¿sí? Los que a veces pensamos así, mi problema es tan grande que Dios no puede con mi problema o con mi pecado. Y sí, aquí está la prueba de que Dios está esperando de nosotros no una oracioncita, sí, Jesús, yo te prometo que voy a cambiar, no. Lo que Jesús está esperando con esta frase, esfuérzate pues y arrepiéntate, es que nos convirtamos. Eso es lo que Jesús está esperando. Un cambio de mentalidad, una metanoia, un cambio de vida radical. Para como están los tiempos ahora, es que se necesita un cambio de vida radical. La tibieza, ojo, no funciona la tibieza. Nos condenamos, de verdad, si seguimos así. De hecho, el Padre aquí dice que sea un cristiano ardiente, claro. Santo celo, santo ardor, hirviente, caliente, nada de tibieza. A mí hay una parte que es seguramente la más conocida de todos, y ya con esto vamos yendo hacia el epílogo, pero me parece que es la exhortación más sublime, más bella, y más amorosa y más bella que el Señor Cristo resucitado hace a cualquiera de las iglesias. Y a cualquier pecador se la hace a esta oveja negra, se la hace. Y le dice, mira, estoy en pie junto a la puerta y llamo. O sea, no hemos querido ir hacia él, le tenemos la puerta cerrada y él está afuera como mendigo de pie. Golpeando. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Eso es, yo creo que eso es, o sea, ¿qué podemos reprocharle a un Dios y a Cristo resucitado que me dice eso? Que está dispuesto a estar allí esperando que yo le abra la puerta. Es una cosa fuerte para cada uno de nosotros. Ahora, eso es una imagen muy bonita, pero que tenemos que traducirla a nuestra vida personal, cada uno en su intimidad, en su comunicación con Dios. ¿Cuál es esa puerta que yo le tengo cerrada a Dios? ¿Cuál? Puede que algunos digan, bueno, yo ya me convertí, yo ya estoy haciendo esto, aquello, sí, pero siempre tenemos nuestras cerraduras. Puede que la puerta ya, pero hay por ahí como esas cadenitas que no dejan que la puerta se abra del todo. O tenemos temporizadores, a veces para que se abra y se cierre en determinados momentos. Y necesitamos confiarnos de la providencia. Todos los tenemos, todos, en mayor o menor grado. Y Dios nos está pidiendo que abramos la puerta de par en par. Fíjate, este comentario del Padre Miguel Ángel es muy lindo. Dice, coloquémonos nosotros como laodiceos, dice, a esta iglesia tibia, desfachatada, orgullosa de sí, autosuficiente, donde parece no haber nada rescatable, Dios le habla de intimidad y de amistad. Creo que a ninguna iglesia le ha hablado tan íntimamente como a los laodiceos. Dios pide y mendiga. Ay, Dios está mendigando nuestro amor. Está mendigando a la puerta de cada hombre. Porque los que golpean para que se les deje entrar son los mendigos. Jesucristo se ha llamado a sí mismo la puerta.
No fuerza ninguna puerta humana. Y si no le abrimos, Él no entra. Fuerte. Si no le abrimos, Jesucristo no va a entrar. No nos va a obligar a amarle. No, así no es. Así no es. La idea es que le pidamos a la Virgen que nos dé la gracia de abrirle todas las puertas, esas que yo tengo con candado, esas que no quiero que nadie sepa, esas cosas que me dan miedo, esas cosas que tengo allá en mis entrañas súper escondidas. Abramos esa puerta. Dios tiene que atravesar todas las puertas de mi alma. Termina con el premio escatológico. El que venza, a ese le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Palabra clave, trono, con él. Cristo comparte tronos de honor. Es lo mismo que decir que Cristo hará a los suyos participantes de la naturaleza divina, en el modo de la gloria eterna. Tal vez se aluda a los mártires fieles que se sientan con Cristo en el reino de los 1000 años. Un comentario que deja allí Martina, pero que creo que nos podemos pedir todos en el sentido de querer sentarnos en esos tronos compartiendo la divinidad de nuestro Señor. Es a lo que aspiramos. Quería decir otro comentario con respecto al versículo 20, el de la puerta, si le dejamos entrar. El Padre dice que cuando yo le abro la puerta al Señor, si leemos bien aquí el Apocalipsis, ya el Señor hace el resto. Porque Él solo está pidiendo que abramos la puerta. Porque Él dice, entraré en su casa y cenaré con Él y Él conmigo. Como quien dice, yo me encargo del resto. Yo me encargo del resto. Tú solamente tienes que abrir la puerta. Dice, yo con Él y Él conmigo. Primero, yo con Él. ¿Qué es? ¿Cuál es esa cena? Pues la Eucaristía. La cena eucarística. Yo con Él es la cena eucarística, que implica unión plena y total de Él con nosotros y nosotros con Él. Y luego, Él conmigo, ¿qué cena sigue? Pues la cena eterna. Esas dos cenas, de esas dos cenas o comidas, nos está hablando el Señor en este versículo. La cena eterna, que es unión total de Dios en nosotros y de nosotros en Dios. ¿Y saben a quién le ofrece esta promesa? A los tibios. A los tibios, a la Odisea, a los mediocres, le está ofreciendo las palabras más bellas del Apocalipsis a nosotros, porque no nos queramos tan buenos. Somos la Odisea, a condición de que remuevan el polvo que los ensucia, y no solo a los héroes o a los super santos. O sea que las palabras lindas no son para los super santos. Realmente hemos visto que las palabras más hermosas y más profundas del corazón de Jesús es para los tibios. Es para los tibios, para los mediocres, para los que no se deciden. Y creo que muchos de nosotros todavía hay cosas en nuestra vida que no estamos totalmente convencidos y no le he dado el 100% al Señor. Como que me guardo un porcentaje para mí, que es mi bienestar, mis seguridades, mi casita, ya, mis seguridades aquí en la tierra, y no me abandono totalmente al Señor. Entonces, Dios nos está pidiendo totalidad, radicalidad a Él. Como decía el Padre Molina, no le quitemos páginas al Evangelio, no hagamos un Dios a nuestra medida. Bien, pues vamos a dar gracias entonces, como siempre, al final, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta charla que nos has permitido tener, fruto de tu gran bondad. Te pedimos que toda ella sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas. Alabanza de la Santísima Virgen María en su mes, por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.